Vamos a dar la bienvenida al doctor José Ruales. Doctor, estábamos haciendo un adelanto sobre el tema que vamos a tratar con usted, ¿verdad? Explíquenos paso por paso para que la audiencia de Atalaya conozca el trabajo que se ha realizado y por la cual el gobierno ha dicho que se ha reducido en un 3.5% la desnutrición crónica infantil en el país. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Radio Atalaya. Me da mucho gusto el poder estar aquí presente y poder comunicarme e informar a la ciudadanía. Sí, en efecto, yo quisiera empezar explicando qué es la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil son una serie de factores que afectan el crecimiento de los niños. Lo medimos de varias maneras. La forma trazadora, la forma más fácil es medir la talla, ¿no? Entonces, la desnutrición crónica infantil produce un retraso en el crecimiento de los niños. Los niños se quedan más chiquitos. Eso significa que no tienen los nutrientes, la alimentación, los requerimientos para crecer en talla, en estatura. Pero detrás de eso también hay efectos sobre el desarrollo del resto del cuerpo, el desarrollo neurológico, el desarrollo de la capacidad cerebral de las neuronas, lo que va a provocar también déficit en el aprendizaje posteriormente en la escuela, que va a producir problemas de desarrollo motor, es decir, de poder articular adecuadamente las actividades, no solamente la escritura, pero también el manejo, digamos, de cualquier objeto de parte de los niños. Eso afecta el futuro, pero no solamente en el desarrollo cerebral, en la talla. Esto afecta también el metabolismo de los niños, lo que en el futuro puede producir una mayor incidencia de enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, las poblaciones que tienen desnutrición de niños también pueden tener problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes en el futuro. ¿Qué es lo que ha logrado el Ecuador, ¿no? Lo que ha logrado el país es revertir la tendencia que venía desde hace 20 años en que venía aumentando la desnutrición crónica infantil. Estos factores medidos por el porcentaje de niños de baja talla, en el año 2024 fue de 21.3%. 2004. En el 2004, perdón. Y fue incrementándose hasta el 2014, hasta el 2018 a 24.8%. Ese es el promedio. Ese es el promedio de niños que tuvieron baja talla, ¿no? En una provincia este promedio es mayor, en sí, otra es menor. Eso ya lo vamos a ver. Ya, pero en general, que a pesar de que hubieron muy buenas condiciones económicas en el país de desarrollo, sin embargo, este factor social fue empeorando. Y había esta tendencia, ustedes pueden ver en este gráfico que les muestro aquí, cómo fue empeorando la desnutrición. Lo que ha logrado el Ecuador ahora, en este gobierno, es revertir esa tendencia. Empezamos por fin, después de 20 años, ya no sube, a disminuir, ha bajado 3.5 puntos y en los menores de 2 años, lo que significa que ahora tenemos menos desnutrición que en el año 2004, que era 21.3, lo que significa, si más o menos nacen 330,000 niños al año, quiere decir que 20,000 niños dejaron de tener ese riesgo. No es que salieron de la desnutrición, que no se desnutrieron, no afectaron su salud y su desarrollo. Y si medimos a los menores de 5 años, serían 60,000 niños que fueron protegidos de la desnutrición infantil. Claro que la idea, el objetivo final es que esto se siga reduciendo, ¿verdad? Que los próximos gobiernos sigan esta línea, esta política, para que finalmente tengamos un margen mínimo de cuánto podríamos decir. Miren, el desarrollo de esta política, porque no es que no haya habido intentos en el pasado de trabajar sobre el tema, ¿no? La diferencia es que este gobierno desarrolló una política pública integral,
una política de mediano y largo plazo, que primero es intersectorial, que interviene sobre todos los factores, ¿no? Uno de los factores es el nivel de alimentación, de nutrición de las madres, pero otro de los factores es la calidad del agua, ¿no? Y mientras peor calidad del agua, cuando el niño empieza a alimentarse junto al seno materno a los 6 meses, por ejemplo, y toma alimentos, si estos alimentos están contaminados, va a tener una diarrea. Y esa enfermedad diarreica le va a producir que el niño deje de crecer. También tiene mucho que ver el acceso a los servicios básicos, además del agua, el alcantarillado, el acceso a la educación de las madres. ¿Por qué es tan importante? Observamos que los hijos de madres con educación superior tienen mucho menos desnutrición que de las madres que tienen educación básica o ninguna, porque las madres con mayor educación tienen mayor acceso a los servicios, saben cómo llegar a ellos. Hay también barreras económicas, lógicamente, ¿no? Y para ello, por ejemplo, el gobierno ha implementado un bono a las mujeres embarazadas y una vez que nacen los niños, que además de darles un recurso mensual, reciben al término del embarazo o cada año un monto adicional siempre y cuando hayan cumplido los controles maternos o hayan cumplido con el esquema de vacunación. Y por último, para lograr eso desde salud, en mi área específica, hemos trabajado muchísimo. Hemos invertido $201 millones en mejorar la capacidad de los centros de salud. Hemos rehabilitado 588 centros de salud. Hemos comprado más de 1,500 equipos que no había, por ejemplo, los equipos para medir la anemia, la hemoglobina, ¿no? Ahora todos los centros de salud están equipados y podemos detectar a tiempo y dar hierro a las madres, a los niños. Hemos equipado más de 200 laboratorios en hospitales básicos, en centros de salud. Hemos equipado con nuevos equipos de antropometría para medir, pesar los niños y también con personal, 1,700 personas, incluyendo enfermeras, nutricionistas comunitarias, que no habían antes. No es un problema de los médicos solamente, ¿no? Las nutricionistas son personas que trabajan en los centros de salud, en la casa, en los hogares, en las parroquias, ayudando, por ejemplo, en el tema de lactancia materna, entrenando a las madres, en la alimentación de la madre o de los niños en su hogar, utilizando productos locales. Eso es lo que permite todas esas estrategias en conjunto, además están financiadas, han sido financiadas con créditos internacionales y quedan financiadas en 180 millones adicionales para los próximos 2 años, de tal manera que se pueda dar continuidad a estos procesos. Las 10 de la mañana, 5 minutos, 10 de la mañana, 5 minutos. Este es Radio Atalaya y el programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el ministro de Salud Pública, el doctor José Ruales, que está con nosotros aquí en nuestra mesa de debate. Le damos el paso al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa, para que continúe con esta entrevista. Ingeniero Mendoza, adelante. ¿Cómo le va? Muy buenos días a mi estimado amigo, compañero, don Alcides Ezequiel Montilla García, y por supuesto también a nuestro amigo, compañero, el gran jurista, abogado Hugo Landívar. Oiga, parece que los chocolates llegaron ya pues cuando no está el hombre, ¿no? Por Sí, eso es si que van a durar. Si no ya se hubiesen acabado. Por eso que... Hubiese visto. Sí, ¿no? Hubiese visto solamente las etiquetas. La envoltura. La envoltura. Como la envoltura. Aquí para hay que enviarlo. Señor ministro. Hay que enviarlo al doctor, al ingeniero Juan Carlos Sánchez, donde el señor ministro, para que le haga todo un chequeo de... No, porque él no tiene desnutrición, tiene más bien extra nutrición de dulces y de azúcar, ¿no? Examen de glucosa. Ese es otro de los problemas que tenemos. Claro, aquí le tenemos un paciente del sobrepeso, obesidad, la diabetes tipo 2,
claro que debido sí. al alto consumo de calorías, Claro que sí. alimentos ultraprocesados. Son muy Aquí- sabrosos, pero también pueden ser dañinos si se consumen en exceso. Oiga, el ingeniero, el señor ministro está saboreando café conquistador también, por si acaso. Qué bueno, Ah, y le tenemos al señor ministro. ministro un kit para que se lo tome ahí el ministerio. Perdón, Claro, claro que sí. Aquí Café va Conquistador, un paquete de café conquistador, pues, que lo disfrute. eminentemente lojano. Eminentemente Claro, lojano, ahí está, café claro. arábigo hecho en 100% Ecuador, ¿no? Loja. En Loja, ni más ni menos, donde está el mejor café del país, en Loja, y en toda esa zona alta, también la que queda en la parte alta de la provincia del Oro, que es colindante con Loja, por Correcto. supuesto. Ministro, una pregunta sobre el desnutrición infantil. En el caso de la provincia, más que no solo la provincia de Santa Elena, sino todo el sector costero ecuatoriano, ¿por qué hay una tan fuerte incidencia de desnutrición infantil? Aparte de alcoholismo, ¿no? Eso, alcoholismo entre los mayores de edad, pero entre la población de desnutrición infantil, si uno dice, bueno, ahí tienen, por último, tienen el mar, ¿no? Tienen cómo poder alimentarse del mar y deberían de tener una mejor nutrición. ¿Por qué los índices en esa zona salen tan malos? Bueno, primero decirles que en general a nivel del país encontramos cifras que son muy diferentes y que son variaciones en realidad de desigualdades sociales, estructurales, de acceso a los servicios básicos, etcétera. Y hay un patrón más relacionado justamente con el acceso a servicios básicos, agua potable, a alcantarillado, con niveles de pobreza, de uso de los servicios de salud, etcétera. Y esto muestra una diferencia, ¿no? En la costa, por un lado tenemos a Santa Elena, que tiene un 29.8%, es decir, casi 10 puntos sobre la media nacional, pero al mismo tiempo está El Oro, con 9.8% de desnutrición. Es la provincia con menor desnutrición infantil en el país, ¿no? Entonces, no es un problema de la costa, ¿no? Y además vemos que dentro de Santa Elena hay ciertas parroquias en donde, o ciertos cantones donde hay mayor focalización del problema. Lo mismo ocurre con la Sierra Centro, ¿no? Las provincias de la Sierra Centro tienen una mayor desnutrición, o la Sierra Rural, que tiene un 27.7%, mientras que la costa rural, las zonas periféricas rurales de toda la costa, tiene un 15.6%. Es decir, hay mejor niveles de nutrición en la costa rural que en la costa urbana. Las ciudades de la costa tienen 18% de desnutrición, pero las zonas rurales tienen menos desnutrición, 3 puntos casi menos de desnutrición, donde se puede ver que los patrones de consumo tradicional agrícola son beneficiosos para la población, y que muchas veces la movilización de esa población hacia las ciudades, el cambio de los hábitos alimenticios por la característica de vida urbana, es lo que está reduciendo también el acceso a una nutrición adecuada de las embarazadas, o la pérdida por el trabajo de las madres, por ejemplo, de la lactancia materna, que en los sectores rurales se mantiene y que protege entonces el crecimiento infantil. Hay muchos factores. Una de las características de esta política es que hemos tratado de identificar no solamente las poblaciones, los lugares, sino estas características para poder invertir, incursionar focalizadamente en las 758 parroquias que hemos detectado con mayor desnutrición. Primero allí, ahí es donde hemos contratado las enfermeras, los nutricionistas. Allí es donde hemos enviado esta información al BEDE para que se proponga a los alcaldes de esos lugares la inversión en sistemas de agua potable o alcantarillado. Yo mismo me he reunido la semana pasada con los alcaldes, 18 alcaldes guayacenses de todas las zonas de los cantones rurales,
para proponerles un trabajo conjunto para mantener a la población saludable, empezando por la calidad de su agua, con espacios adecuados, mercados saludables donde haya mayor oferta, acceso a los alimentos sanos, etcétera. Muy interesante, esa estadística realmente es extraordinaria la que usted nos está dando porque nos da un panorama, un mapa realmente claro de lo que ocurre a nivel del país en este tema tan álgido. Vamos a ir con las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Muchas gracias, Andrés. Señor ministro, estamos hablando de los porcentajes que existen en el país, usted los ha dado de manera muy clara, pero estos son porcentajes sin el niño, ¿ya? ¿Qué va a pasar después con el niño? Yo sé que ya habrá un cambio de gobierno, etcétera, pero ¿qué prevenciones estamos teniendo para que eso de ahí no realmente pueda afectar tanto? Porque sabemos también, como lo hemos conversado, que también tiene que ver mucho el agua para que haya más desnutrición infantil. Corríjame si estoy equivocado, señor ministro. No, exactamente, ese es uno de los factores muy importantes y por eso hay que protegerlo. Primero, a nivel nacional, nosotros hemos avanzado mucho en fortalecer las capacidades de los centros de salud. Como les digo, los centros de salud, ahora que vamos a enfrentar el niño, estamos tratando de protegerlos de los posibles efectos de las inundaciones, de las lluvias, de los deslizamientos, primero para que se mantengan operativos. Para que las madres puedan seguir acudiendo, para que tengan las vacunas. Hemos comprado vacunas, están en el banco de vacunas, las vacunas suficientes hasta el mes de julio del próximo año, es decir, hasta que termine el niño, de tal manera de que no haya riesgo de que con el cambio de gobierno se puedan quedar desprotegidos. Tenemos vacunas rotavirus, por ejemplo, para 8 meses, pero otras vacunas como la pentavalente la tenemos para 2 años, están aseguradas las vacunas, los insumos. Hemos mejorado mucho la cobertura, es decir, el número de niños, de mujeres atendidas. Hemos mejorado los centros de salud, ¿no? No solamente en pisos, en techos por el tema de inundaciones, en adecuaciones físicas, y estamos trabajando en mitigación en zonas que sabemos que pueden ser inundables, con drenajes, con muros de contención, en cerca de 600 centros de salud que están ubicados en zonas que pueden ser afectadas por el niño. Y además está financiado tanto el personal como las atenciones que de aquí en adelante se van a venir para este tema de desnutrición. En el caso del niño también estamos trabajando muy fuertemente en las enfermedades que pueden ser provocadas por las inundaciones. Entre ellas tenemos las enfermedades vectoriales, especialmente el dengue, el Zika y todo de los mosquitos. Afortunadamente no tenemos Zika y chikungunya el último año, no hemos, tuvimos un caso importado, nada más, pero el dengue sí. En el caso de las provincias del sur de la costa, en los ríos Guayas y El Oro, tuvimos una disminución de la incidencia del dengue este año, casi a la tercera parte de hace 2 años, pero en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, debido a que se han mantenido las lluvias, la humedad y el aumento de las temperaturas, tenemos un incremento del caso de dengue. Estamos en zona epidémica en este momento, y ahí es donde debemos trabajar con la comunidad, ¿no? El problema de el dengue son los criaderos de mosquitos, y esos no se arreglan fumigando. Podemos fumigar y vamos a matar los mosquitos adultos que están volando. Al otro día van a nacer nuevos mosquitos. Por lo tanto, la única forma es que cada familia, cada barrio, el GAD parroquial y cantonal, trabajemos en conjunto para destruir los criaderos, ¿no? Una tarrina, un vaso plástico, una tapa de una botella puede permitir el crecimiento de miles de mosquitos en 4 o 5 días. Los maceteros, las llantas. Los floreros, los depósitos para uso del agua. Si no trabajamos en conjunto, un mosquito puede volar 1 kilómetro, ¿no? Un vaso plástico que se llenó de agua lluvia, a los 5 días puede generar la transmisión en todo un barrio. Entonces, el trabajo tiene que ser en conjunto.
uno de los problemas va a ser ese. El otro problema es, como usted decía, la contaminación del agua de consumo humano por las inundaciones. Entonces, las aguas negras se pueden mezclar con las aguas lluvias y eso provocar luego agua contaminada que puede producir problemas gastrointestinales o depósitos de agua estancada en donde se puede transmitir la leptospirosis, ¿no? De esa manera, nosotros estamos trabajando con los municipios en el drenaje. Lo que tenemos es que evitar eso, además de, lógicamente, mantener la fumigación. Estamos comprando nuevas bombas, insecticidas, larvicidas y insumos, medicamentos, incluso para las mordeduras de serpientes, que en la zona rural son más frecuentes por las inundaciones. Los sueros antiofídicos que a veces... El suero antiofídico hemos dotado ya, ¿no?, para que no haya problema, y también el suero antiescorpión, también especialmente en ciertas zonas rurales, como en Santo Domingo pueden... Hay picaduras ya. Hay picaduras porque los animales, como los humanos, van a buscar áreas secas, ¿no? Y entonces generalmente se encuentran en esos lugares, especialmente en la zona rural. Señor ministro, usted dijo la palabra vacunas y me acordé enseguida del COVID. Hay esta nueva variante de Omicron y yo ya he visto, en mi caso, voy a la corte, yo soy abogado y ya veo a muchos funcionarios públicos e incluso a los usuarios usar mascarillas nuevamente. Yo la uso cuando voy a un lugar donde hay mucha gente. Entonces, ¿cómo ve usted, cómo está esta cuestión con esta nueva, cómo se llama la nueva vacuna que están poniendo? A la vacuna, claro. La vacuna, cuéntenos un poquito acerca de eso. Una nueva vacuna, doctor. En el caso de COVID y en general las enfermedades respiratorias, esta es una enfermedad que vino para quedarse. El COVID no se ha ido, está allí. Y van a variar estacionalmente, como estamos acostumbrados. El momento que empiecen las lluvias, la humedad, que ahora se van a adelantar por el fenómeno del Niño, hay más condiciones para la transmisión de enfermedades respiratorias, como el COVID o la influenza y otras enfermedades respiratorias. Por eso es muy importante, ya aprendimos durante la pandemia, la importancia del uso de la mascarilla y del lavado de manos. Esas son las acciones preventivas principales. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Si uno tiene fiebre o cualquier síntoma respiratorio, tos, tiene rinorrea, tiene malestar en la garganta, lo mejor es utilizar mascarilla por 5 o 6 días hasta que terminen los síntomas. De esa manera usted deja de contagiar a su familia, a sus hijos, a su esposa y a los familiares, a los compañeros de trabajo, a la gente con la que se sube usted al transporte público. ¿Y este público refuerzo se lo está dando ahora, señor ministro? Y estamos, la otra forma, entonces, primero es usar mascarillas siempre que hay esto, o si usted va a un sitio con una aglomeración porque alguien puede estar enfermo y no usa mascarilla, lavarse las manos porque es a través de las manos cuando uno toca objetos que puede contaminarse, y la vacuna, ¿no? Tenemos nosotros la vacunación que la estamos haciendo ahora cada 6 meses. Si usted no se ha puesto el refuerzo, se puso las 3 vacunas, tiene que ponerse un refuerzo. Si usted tiene más de 65 años, más de 50 años o tiene alguna enfermedad como enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, es muy importante porque son los pacientes mayores de 50 y con enfermedades añadidas los que están hospitalizándose o los que han muerto. Las últimas 3 semanas no hemos tenido fallecimientos. Tenemos ya la circulación de esta cepa G.5 que está ya circulando. Hasta el momento la variante de mayor circulación es la XBB, más o menos un 80% de las secuencias son XBB y un 20% son G5. No tenemos un incremento en el número de casos ni gravedad. Estamos con alrededor de 120 casos semanales, pero se viene la temporada invernal, la humedad y las lluvias, y vienen las condiciones. Entonces, este mes estamos terminando de vacunar con la vacuna Pfizer bivalente,
que tiene tanto la cepa ancestral como la cepa Omicron, y esta es más eficiente en este momento. Entonces, les convocamos, todos los centros de salud del país están ofreciendo la vacuna. Eso es una gran noticia, ministro, ¿eh? Es una gran noticia porque significa que esa vacuna Pfizer que están trayendo ya cubre las nuevas cepas, ¿no? Exactamente, esta cubre ya la cepa de Omicron. Los virus respiratorios son virus que van cambiando, mutan todo el tiempo. Por eso, por ejemplo, la influenza tiene que vacunarse anualmente. Como esperamos que se adelante el invierno por el fenómeno del Niño, nosotros ya hemos comprado la vacuna de influenza que está llegando el 9 de septiembre, eso llega ya mañana, y con eso vamos a estar listos para una vez que inicie la temporada. También recordarles que la vacuna de influenza hay que ponerse a los niños, a las embarazadas y a los adultos mayores para que también eviten las complicaciones por la influenza. 10 de la mañana, Perfecto. 23 Don minutos. Alcides. 10 de la mañana, 23 minutos. Estamos dialogando con el ministro de Salud, el doctor José Ruales. Señor ministro, en el tema de la desnutrición infantil crónica, tema por lo cual pues abrimos esta entrevista, yo he notado que hay países como Chile, por ejemplo, que tiene 2%, Bolivia 11%, Perú cerca de nosotros 11% de desnutrición infantil. ¿En qué tiempo cree usted si es que se sigue secuencialmente el trabajo iniciado por ustedes? ¿En qué tiempo podemos lograr tener resultados como los que estamos anotando actualmente? Yo pienso que esta es una política de Estado y que tiene que trabajarse en el largo plazo, sin importar el gobierno, sin importar la posición política, porque esto es en beneficio de los niños, en beneficio de la salud de la población. Y se ha construido con una base técnica, no con una base política, no con generar réditos políticos, sino impacto en mejoramiento de la salud. Hay países como Perú que han logrado una reducción importante, cerca de 10 puntos en la última década, manteniendo políticas de este tipo y especialmente manteniendo el financiamiento, porque igual que el alcantarillado, son obras ocultas que Correcto. no tienen relumbrón, que van a generar un beneficio para niños en el largo de su vida, pero que no puede ser inaugurado ni puesto una primera piedra. Entonces, muchas veces los políticos no le dan la importancia, como sí se le ha dado, yo debo reconocer el interés, la decisión de parte del presidente de la República para mantener el alto nivel de financiamiento. Como una política de Estado. Como una política de Estado y que además se deja para el siguiente gobierno este financiamiento. ¿Cómo logró Chile bajar la desnutrición infantil? Chile empezó con un programa en los años 50. Chile lleva más de 70 años trabajando el tema sin que eso haya modificado ni siquiera en las dictaduras o en otro tipo de gobierno. Son objetivos nacionales. Esos son las políticas de Estado. Los niños como el principal activo, como el principal objetivo. Y ese tipo de acciones es lo que hay que mantener, que sean ya parte de nuestra sociedad, parte del interés nacional. Muy interesante. Sí, oiga, otro punto que tiene que ver con salud y que está relacionado con las ambulancias. La semana pasada o antepasada, nosotros habíamos entrevistado al jefe del Cuerpo de Bomberos aquí de Guayaquil y nos decía que el Ministerio de Salud Pública no tiene ambulancias. Y yo me acordaba de que la televisión regularmente muestra, ¿verdad?, hospitales que sí han tenido ambulancias, pero que están dañadas. Claro, que lo único No hay- que funcionaba era el cuerpo de bomberos, que era en Guayaquil. Nada más. Funciona Una. muy bien, porque el Cuerpo de Bomberos no es Ministerio de Salud pues, para trasladar enfermos ni personas es. de gravedad. Y veo que están comprando 186 ambulancias y que dentro de poco van a llegar 15 ambulancias. Me parece muy bien. Pero ¿por qué tan
atrasado la compra, señor ministro. No, en eso tiene toda la razón y eso hay que preguntar a los gobiernos anteriores, ¿no? Porque nosotros encontramos ambulancias con 7, 12, 15 años, 20 años de antigüedad. Las ambulancias tienen una vida útil de 5 años, ¿no? Debían haberse comprado en esos Aparte con la periodos. tecnología que traen en Y el cada interior. vez con mejor O tecnología. sea, después de 5 años ya no sirve. Normalmente ya empiezan, porque las ambulancias se mueven cientos de kilómetros Claro muchas que veces sí, al día. supuesto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Además, hubo varios intentos, incluso en el gobierno anterior, de hacer compras internacionales, pero hubo problemas, Claro. hay que decirlo, de corrupción que evitaron que se hagan esa compra. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, pusimos orden, definimos, apenas empezó mi gestión, hace 1 año y medio también, porque recuerden que estábamos en emergencia por COVID durante el primer año. Hemos definido las características técnicas que deben tener las ambulancias para que nadie pueda comprar una camioneta y adaptarla como se hacía antes, ¿no? Sí, pues. Entonces, primero definimos las características técnicas de una ambulancia de soporte vital básico, de soporte vital avanzado, una ambulancia para la ciudad, una ambulancia para los terrenos difíciles en el campo, ambulancias 4x4, ambulancias 4x2. Una vez definido eso, decidimos hacer una compra internacional y para ello realizamos en octubre del año pasado un convenio con Naciones Unidas, con el Organismo de Naciones Unidas para Proyectos, UNOPS, y con ellos firmamos el convenio y realizamos una licitación entre octubre y febrero del año pasado. Está disponible además en la página Proyecto Salud Ecuador de UNOPS, y ustedes pueden identificar ahí quiénes fueron los que participaron, qué empresas, qué precios. Fíjense en que conseguimos un presupuesto de $26 millones para comprar 158 ambulancias, de acuerdo al precio referencial, al precio histórico que se había comprado a nivel internacional y en el país. Logramos un contrato con menor precio. Aquí no hemos hecho contratos complementarios, no. Logramos bajar el precio y con eso logramos comprar 28 ambulancias adicionales con el vuelto que tuvimos de la licitación y finalmente logramos comprar el 28 de marzo, se firmó el contrato por 186 ambulancias. ¿Y cuándo llegan? Las ambulancias ya empiezan a llegar, partieron del puerto de Vigo en España, se están armando. Son europeas. Son europeas y japonesas. Una parte son Toyota, 4x4 hay unas más largas, más cortas para los caminos del oriente, de la costa, Buenísimo. de la sierra, y las otras son italianas, españolas o marca Iveco, de soporte vital avanzado, todas, es decir, son como una unidad de cuidados intensivos con ruedas, ¿no? Empiezan a llegar en grupos de 20 a 30 ambulancias cada 15 días a partir del 30 de septiembre. En 3 semanas llega el primer embarque, las primeras 15, luego seguirán llegando 20 o 30 cada 15 días de España al puerto de Manta, las que vienen de Japón, al puerto de Guayaquil, tienen que armarse y además con la empresa vamos a capacitar al personal de emergencia de atención prehospitalaria y a los choferes en Manta, en el hospital de Manta, de tal manera que todos salgan de Manta a sus hospitales, a su centro de salud, con sus ambulancias, con seguro y con matrícula. En el caso de Guayaquil, el comandante de bomberos tiene razón, ha sido una de las zonas donde mayor deterioro tuvieron las ambulancias y vamos a reemplazar, vamos a entregar 24 ambulancias del primer embarque, una parte viene directamente a Guayaquil, además de 11 ambulancias para los cantones rurales de Guayas. Entonces Guayas va a tener 36 ambulancias nuevas de soporte vital avanzado, algunas 4x4, dependiendo de la zona donde se van a movilizar, de tal manera que hasta fin de año vamos a tener ya casi todas las ambulancias en el país hasta diciembre, y las ambulancias, las 28 ambulancias del ahorro, estarán llegando el primer trimestre del próximo año. Al mismo tiempo, hemos recibido
estamos firmando un convenio con el SPAT, la Agencia de Seguros de Accidentes de Tránsito, para poder hacer la compra de otras 40 ambulancias que irán a apoyar al ECU 911 para la respuesta a los accidentes de tránsito. Y esto significa también la compra de herramientas, de repuestos. Claro, No, repuestos, totalmente. taller, todo. Viene el talleres, equipamiento biomédico, estos vienen con un seguro, con garantía para 5 años, con 200,000 kilómetros, más la agencia se responsabiliza de los talleres, de los repuestos, etcétera. Oiga, ¿y para Manabí cuánto va a entregar de ambulancias? Ahí hay 22 cantones, ojalá que entregue una ambulancia por cantón, oiga, ¿no? Sí. Denme una buena Y noticia también porque- acordémonos que conversamos el tema de la parte fluvial en Claro, claro. ambulancias. Sí, tenemos el proyecto, no lo vamos a terminar hasta fin de año, de 14 ambulancias fluviales, tanto para la zona de los ríos del Oriente como para el río Santiago, en el caso de Esmeraldas, ¿no? Para la zona de Borbón, de Loya Alfaro. Señor ministro, también habló el comandante de bomberos que ellos piden ayuda siempre al helicóptero de la Policía Nacional para alguna otra emergencia, para traer algún enfermo de algún otro cantón acá a Guayaquil. Claro, es un poco más difícil que haya un helicóptero para el ministerio, digo. No, estamos trabajando en eso junto con las Fuerzas Armadas. El señor presidente nos asignó un equipo para diseñar el proyecto de ambulancia aérea, porque actualmente las Fuerzas Armadas, especialmente la Armada Nacional, nos apoya, por ejemplo, para el traslado de pacientes desde Galápagos. A eso me refería, ¿no? con la persona que le mordió Sí, el tiburón. Claro. Bueno, Entonces, ahora esa persona, por ejemplo, fue movilizada en helicóptero desde la isla de Santa Cruz, donde ocurrió, hacia San Cristóbal. En San Cristóbal tenemos el hospital Oscar Yandal, y desde ahí el transporte aéreo por avión de la Armada a Guayaquil. Eso funciona normalmente, pero se requiere más equipo, ¿no? Entonces, con las Fuerzas Armadas ya se diseñó, están ya las especificaciones técnicas para la compra de 2 aviones y 2 helicópteros para apoyar las ambulancias aéreas, ¿no? Antes de darle paso a Alejandro Mendoza, ahí tiene la lista de cómo se va a repartir las ambulancias. En Manabí. Para Manabí, por ejemplo, doctor, ¿cuántas ambulancias hay? Para la zona 4 de Manabí, Santo Domingo, tenemos que vamos a entregar para Manabí 14 ambulancias, 11 ambulancias 4x2, 2 ambulancias 4x4 y una de estas adicionales que nos faltaba. Y además vamos a dejar operativas 25 ambulancias de las que existen actualmente, que van a entrar a mantenimiento y van a funcionar como ambulancias de transporte primario. Es decir, tendremos ambulancias de soporte vital básico, que son aquellas que atienden la emergencia, un traumatismo, un accidente de tránsito, un infarto, y las de transporte primario, que son para movilizar pacientes dentro de hospitales, llevarlos a exámenes, etcétera. Eso quiere decir que Manabí va a quedar con 14 más 25, 39 ambulancias operativas a final del año. Ingeniero Mendoza. Sí, muchísimas gracias. En la parte final de esta estupenda charla con el ministro de Salud Pública, el doctor José Ruales. Tiene otro compromiso. Sí, sí, solo tengo una inquietud breve sobre otro tema y no sé en esto cómo nos puede dar luces y una mano. Usted sabe que hace unos años explotó y se denunció el mal uso, hasta venta de carnets de discapacidad. Ahora se fue, como todo aquí en este país, de un extremo a otro. El tema de los carnets de discapacidad para quienes realmente necesitan, no se los dan. Es un lío el trámite. Doctor, yo le pediría cómo hacer para quienes realmente necesitan aplicar y que sí son discapacitados y tienen merecidamente que puedan obtener dichos beneficios,
hacer los trámites y que no vayan, por ejemplo, yo conozco aquí en la regional, en Guayaquil, o zonal, como se llame, que le dicen tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ya pues ya no regresan, ¿no? ¿Cómo puede, qué se puede mejorar en ese aspecto porque les toca a ustedes justamente al Ministerio de Salud? Y recordamos todos cuando explotó este escándalo a finales del gobierno pasado y antes antes de la pandemia, que fue justamente, ¿no? Sí, ese es un problema que había que, como se dice, tomar al toro por los cuernos, ¿no? Y cambiar algunas cosas que estaban funcionando mal y que permitían esa liberalidad en la entrega de los carnets. Se han hecho varios cambios, ¿no? Primero, hemos ajustado el reglamento de tal manera de definir de una manera más técnica la valoración de discapacidad. La valoración de discapacidad no es solamente la capacidad física, sino también la integración a la sociedad de la persona con discapacidad. No es lo mismo una persona con una discapacidad para caminar que tiene que tomar transporte público que otra que tiene un vehículo adaptado a su discapacidad. Entonces eso hace variar, no es solamente el individuo, sino cómo se integra. Segundo, se cambió el modelo del certificado, ¿ya? Desaparecen el 31 de diciembre los carnets del CONADIS y los carnets de discapacidad que daba el ministerio, y tienen todas las personas que reemplazarlo y por una valoración nueva, y muchas veces ahí es donde se detectan los problemas del pasado, porque a partir de el 31 de diciembre solamente se utilizará la cédula de identidad. El registro del Ministerio de Salud de la Discapacidad se conecta con el registro civil y eso aparecerá solamente en la cédula de identidad. Y por último, estamos trabajando en la apertura de mayores unidades para poder hacer la valoración de la discapacidad a nivel nacional, ¿no? Esto nos permite también el ampliar, pero eso también significó capacitar a personal para que lo haga de manera técnica. Debido justamente al cambio del carnet, hemos estado teniendo mucha demanda, pero estamos creando nuevos equipos en todas las zonas para poder apoyar esa valoración. Estupendo. Y si nos puede mandar en las próximas semanas más información o a las personas encargadas de esa área, sería estupendo. Sí, vamos a hacerles llegar el listado y los lugares donde se pueden hacer. Muchas veces puede ser que tal vez sea más fácil en los cantones vecinos, etcétera, ¿no? Por la demanda que podemos tener en la ciudad. Claro que sí, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un gusto tenerlo al doctor José Ruales, ministro de Salud Pública del Ecuador, en Punto de Vista por Atalaya. Muy buen día, que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias también, un buen día. Que vaya muy un bien buen y fin que de saboree semana. el café conquistador, por favor. Por supuesto, me lo llevo con mucho gusto. Muchas gracias, señor ministro. Eso, y lo que lo disfrute allá en el ministerio, como Claro usted decía, Huguito, ¿no? Que allá Claro, que se lo lleve ahí a las alturas. Así es. Muy bien, nosotros nos vamos a ir despidiendo del programa Punto de Vista. En un momento viene la hora del pocho.